Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, entregó esta mañana a la Fiscalía de Antofagasta antecedentes sobre el caso Democracia Viva. A la salida del encuentro, el secretario de Estado aseguró que se entregaron 3 archivadores con todos los antecedentes de las obras que se están realizando. Además, dijo que él no tuvo conocimiento de la primera denuncia que se hizo en este caso. Consultado respecto a si ha tenido contacto con la diputada Catalina Pérez, el ministro Montes descartó alguna conversación con la parlamentaria, señalando que será la Fiscalía quien deberá contactarla. Bueno, desde el Ministerio Público precisaron que el contenido entregado por Carlos Montes, ministro de Vivienda, tiene al menos 30 resoluciones que se relacionan al inicio de los convenios. Convenios son, el convenio, pero ¿de qué convenio estamos hablando cuando el MIMBU, no se descarta que haya en otros ministerios y en otras regiones? El convenio per se no tiene nada de malo, es como se usa el convenio, si se cumple, y eso es lo que hay que ver, pero el convenio existe hace mucho tiempo. Son formas a través de las cuales los ministerios, a través de sus seremías en las regiones y a través de platas concursables, por un proyecto determinado, le entregan plata a la sociedad civil, a fundaciones. Esos son los convenios. ¿Para qué? Porque mucha gente cree que el convenio per se es un delito. No, puede haber convenios en los cuales se hagan delitos porque se malversen los recursos, pero puede haber convenios perfectamente lícitos y bien hechos. Bueno, además, no descartaron el descubrimiento de casos similares. Nos referimos ahí a los mal hechos, a las fundaciones que se crean prácticamente ad hoc o amplían el giro ad hoc para conseguir platas que se sabe que el Serviu quiere dar. Eso sería ya irregular, ¿no es cierto? Sin tener experiencia previa en el trabajo el cual dicen que van a realizar. Bueno, habría más casos similares de los irregulares en el desarrollo de la indagatoria, en otras comunas con situaciones similares. De verdad, quedémonos con las palabras del ministro Montes, que dijo, me parece que fue esta mañana muy temprano o ayer, esto está empezando. La investigación por lo pronto está empezando. Y los resultados y capaz con qué nos encontremos. Pero hay una sola cosa que es súper importante, y es una pena hacer delatero aquí. Lo interesante que es subirse a la ola y son todos sinvergüenzas y todos presos y que se vayan todos. Pero eso no es responsable. Lo responsable es que por suerte tenemos un Estado de Derecho, un Ministerio de Vivienda que entrega antecedentes al Ministerio Público, que tiene que investigar y acusar en la eventualidad de que haya delitos, porque hay muchas fundaciones en Chile, hace muchos años, y todos las conocemos, que hacen la pega y muy bien. Y en consonancia o en relación o en buen acuerdo con el sector público. Le voy a nombrar algunas fundaciones que sabemos que hacen las cosas requete contra bien, aunque alguna vez se pueden haber equivocado en algo, pero que están cimentadas en la honestidad, en el trabajo que la sociedad chilena reconoce en la Teletón. El Hogar de Cristo, el Techo, la Fundación Las Rosas, se me pueden quedar algunas, las que se me vienen a la cabeza en este momento. Muchas que lo hacen requete contra bien. Y si no, pregúntenle a muchas personas en Chile que han sido beneficiadas del trabajo de estas fundaciones y de gente honesta y de profesionales serios. Lo que pasa es que también se cuelan ahí entre medio oportunistas del engaño, que muchas veces engañan efectivamente el sistema y se llevan muchas platas, a veces para su casa, a veces para irse de vacaciones, a veces para financiar campañas políticas. Pero no todas las fundaciones son una agrupación de delincuentes. Eso definitivamente sería irresponsable decirlo, porque eso no es así. El trabajo de la justicia es determinar quién es quién en el mundo de la sociedad civil ahora. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, este tema es inevitable con cualquier actor político. Vamos a tomar contacto con el senador Francisco Chaguán, presidente de RN, con quien obviamente queremos seguir tratando este tema. Francisco, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, pues buenas noches. Una trayectoria larga como parlamentario en la política, me imagino que ha conocido
ha conocido muchas fundaciones en las cuales han trabajado. Usted mismo tiene un trabajo bien importante como parlamentario, como candidato en los Cerros de Viña, en Valparaíso, por ejemplo. Me imagino que allí trabajan muchas fundaciones. ¿Cuál es su experiencia y no en este gobierno, en los anteriores y varios para atrás? ¿Cuál es su experiencia con estas fundaciones? Bueno, en general, como tú bien decías, hay fundaciones que tienen un reconocimiento respecto a lo que ha sido su trayectoria intachable, como tú bien señalabas. Pero por supuesto que cuando hay recursos públicos involucrados, acá se requiere la fiscalización más rigurosa. Y Total. nosotros hemos venido sosteniendo hace bastante tiempo. Cada vez que una fundación, una ONG, reciba fondos públicos, debe ser escrutable por la Contraloría General de la República. Este es un tema no menor, porque creemos que cuando finalmente una fundación o una organización de la sociedad civil postula fondos públicos, efectivamente debe ser escrutable por la Contraloría General de la República. Este fue un tema que propusimos a través de proyectos de acuerdo en su momento. Recordar que esta materia, pues, atribuir una función adicional a la Contraloría General de la República, un órgano público, requiere un patrocinio del Ejecutivo. Y por lo mismo hemos pedido a los distintos gobiernos. Lo pedimos durante el gobierno del presidente Piñera, lo hemos pedido también ahora. Y de hecho, lo que estamos pidiendo efectivamente es que la Contraloría a lo menos fiscalice todos los servicios, todos los ministerios que han participado efectivamente entregando fondos públicos a organizaciones de la sociedad civil para que den cuenta de su trabajo, para que efectivamente todos los chilenos sepan en qué se invierte cada peso que le pertenece a todos y cada uno de los chilenos. Este es un tema, yo diría, de la mayor importancia. Lo segundo es que acá también se requiere una reforma estructural al Estado. Nosotros lo hemos venido sosteniendo largamente. Bueno, este acá, es el por ejemplo, momento, ¿no? En las crisis han surgido las mejores reformas. En la crisis Morgate, en el financiamiento de la política. Es una tremenda oportunidad, pese al daño que se está haciendo, ¿no? Nosotros somos partidarios, por ejemplo, que todas las contralorías que están en los municipios dependan de la Contraloría General de la República. Creemos que este es un elemento esencial. Las contralorías internas, también de los demás servicios públicos, dependan de la Contraloría General de la República. Es por eso que hemos venido sosteniendo, y fue una de las modificaciones estructurales que pedimos en el gobierno anterior, es que se fortaleciera la Contraloría, tanto en recursos humanos, técnicos y económicos. Si uno analiza efectivamente cuántos municipios hoy día tiene capacidad la Contraloría General de la República de fiscalizar, son muy pocos, más bien hacen un examen aleatorio. Acá se requiere un trabajo mucho más permanente y haciendo depender las contralorías municipales del control interno de la Contraloría General de la República, permitiría efectivamente aumentar la cantidad de personas que pudieran hacer esa fiscalización. Del mismo modo, creemos que es evidente que acá lo que se requiere es que se dé cuenta de cada uno de los servicios. Le quiero contar que fue justamente Renovación Nacional el primer partido que pidió en la Contraloría General de la República, a través de su bancada, que pudiéramos efectivamente tener la capacidad de pedirle a la Contraloría que detalle cada uno de esos recursos que han sido entregados a distintas fundaciones ONG. Segundo, ha sido Renovación Nacional, el partido, que ha pedido una comisión especial investigadora, que ha ingresado con firmas de distintos parlamentarios de Chile Vamos, y que se va a dar cuenta el día de mañana. También ha sido Renovación Nacional, que a través de sus distintos parlamentarios que ha pedido en las distintas contralorías regionales, o está pidiendo que cada una dé cuenta de los distintos servicios, seremías o direcciones, que den cuenta de los recursos otorgados a las distintas fundaciones ONG. Y por último, es el partido Renovación Nacional el que presentará mañana también una querella criminal para que se investiguen los hechos, y también en la Contraloría General de la República mañana en el transcurso de la mañana. Ahora, ¿cómo son los procedimientos? A ustedes les ha tocado ser parlamentarios oficialistas. ¿Cómo se fiscalizaba en esa época? ¿Cuál es su experiencia? Los aportes a las fundaciones o a las organizaciones de la sociedad civil para evitar justamente que alguien la mal utilizara financiando campaña o definitivamente que se llevara la plata para la casa. ¿Cómo se hacía? Porque me imagino que es una preocupación.
el Estado maneja recursos muy, muy grandes en general. Entonces, claro, 80 millones de pesos a cualquier ciudadano le suenan un montón de plata, pero para el Estado es muy poquito, o sea, es una partida muy menor. Entonces, por eso es que se pierden las proporciones de esto. Yo creo que hay una falta de capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente. Y es por eso que en el gobierno anterior pedimos el fortalecimiento de la Contraloría. Y por eso pedimos también que se auditaran efectivamente las fundaciones y ONGs que recibían fondos públicos. Es por eso que también nosotros vamos a pedir también los antecedentes no solamente de esta administración, sino que a lo menos de las tres últimas, justamente para hacerle seguimiento, también cómo ha crecido exponencialmente o no, no sabemos, el otorgamiento de fondos a las fundaciones ONG. No sabemos cuál ha sido el comportamiento del Estado en esta materia. Esta no es una... Y tenemos que lograr que sea transparente en qué se gasta cada peso de todos los chilenos. Y eso implica que primero se sepa a quién y segundo, en qué se gastó y si la pega se hizo o no se hizo. ¿Hay alguna iniciativa para sentarse hasta total despacho en una reforma de modernización del Estado que puede ser de los conceptos más manoseados de la política del último tiempo? Y no sé, porque no soy experto, si el más ejecutado. Por Dios que se habla, por Dios que se llenan páginas y páginas de discurso, no le digo a usted naturalmente, a la política en general, sobre modernización del Estado, columnas y columnas. Pero no sé si hemos avanzado como decimos que queremos avanzar. ¿Hay alguna gestión puntual, concreta, para sentarse con todos a ver en qué se puede avanzar? Porque el otro día Francisco Leturia, de Chile Transparente, decía que habría, por ejemplo, 15, 20 puntos para hacerlos hoy y que mañana estarían funcionando y ya cambiaría bastante. Hay cosas también más profundas y largas de cambiar, pero habría cosas que empezar por hacer hoy y darían efecto mañana, pero hay que tener voluntad para eso. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Matías, y en ese contexto nosotros hemos estado trabajando una propuesta para someterlo justamente al debate legislativo la próxima semana. Ha sido Renovación Nacional también el que pidió una sesión, esperamos que una sesión especial del Senado, que pueda debatir junto con el ministro Monte, públicamente, de cara al país, sobre justamente las inversiones, fundaciones, cuáles son los grados de eficacia y eficiencia de la utilización de esos recursos justamente a través de estas fundaciones. Sobre todo pensando básicamente que tenemos una dificultad que se ha dado a conocer en estos días, porque hemos visto claramente que esas fundaciones no han mostrado el trabajo, sobre todo considerando que hay recursos públicos involucrados. Nos quedan unos minutitos, Francisco Chaguán, y no puedo dejar pasar el tema de la reforma tributaria o pacto fiscal porque está muy sobre la mesa. Está un poco quizás ensombrecido en la discusión por este otro escándalo, pero por Dios que es importante el otro en el largo plazo. Sabemos que en julio el presidente, porque lo dijo públicamente, va a ir o iría a insistir con la reforma tributaria al Senado, pero requiere 2/3 de los votos. Si es que esperan hasta marzo, pueden ir nuevamente y necesitar mayoría absoluta para pasar la reforma, que tampoco es fácil, pero 2/3 es mucho más alto. ¿Están en pie ustedes ahora de negociar algo? ¿Han recibido alguna oferta del ministro distinta a la que rechazaron ya una vez en la Cámara? Espera, yo quiero ser tajante. Primero, acá se requiere entender y se requiere eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Y lo que hemos vivido estas últimas semanas demuestra claramente que acá hay falta de capacidad del propio Estado de establecer la trazabilidad del gasto público. Vale, es decir, en qué se gasta cada peso de los chilenos. Y este yo diría que es el tema de fondo. Si el Estado, y particularmente el gobierno para reformas estructurales, nos está pidiendo recursos adicionales, la primera herramienta que debe ser es, primero, austeridad fiscal, medidas de trazabilidad del gasto público. Tercero, que en definitiva, que cada chileno sepa que cada impuesto va a llegar finalmente, esos recursos van a llegar a destino. Y acá no hay que olvidar que la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. El ministro dice que no alcanza. El ministro dijo que en el Chile Day, en Canadá me parece que está,
Dice que no Sí. alcanza con el crecimiento, que no basta. No es que sea malo, obviamente que es bueno, pero que no basta con el crecimiento para Mire, recaudar lo que se necesita para las reformas Matías, yo te sociales. voy a explicar. Mira, cada punto de crecimiento le permite al Estado un 800. ingreso a lo menos de entre 600 y 800 millones de dólares. ¿Ah? Eso es básicamente un 1% del PIB. ¿Ah? Nosotros siempre dijimos que estábamos de acuerdo con las normas anti-ilusión y anti-evasión, que representan 1,6% del PIB. Aprobamos la norma que decía relación con el royalty de la minería, 0,45% del PIB. Y lo mínimo que uno le pide justamente al Estado es que tenga eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Finalmente se evalúan cuáles son los programas del Estado mal evaluados por la propia DIPE. Finalmente se haga un aporte en este sentido. Entonces le quiero decir lo siguiente. Lo que hemos vivido hasta ahora, si es que no hay una disposición del gobierno a investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, los hechos que dicen relación con finalmente el mal uso de los recursos públicos, estamos en un problema de fondo. ¿Cómo los chilenos van a sentir que van a seguir aportando al Estado con tributos si finalmente no hay un uso correcto o finalmente o se fiscaliza adecuadamente ese ejercicio? Pero más aún, más complejo es que el propio ministro Marcel haya señalado en Canadá que él estaba pensando en subirle el impuesto a las personas. Subirle el impuesto a las personas. Lo que está pensando el ministro Marcel, esta es la verdad, es comenzar a aumentar la base de contribuyentes que aportan. Eso es. Y es bueno que la gente lo sepa, pero va a golpear fundamentalmente a los sectores medios, que son los que dan dinamismo a la economía de un país. Entonces yo creo que es un mal momento para pensar en subir los impuestos a las personas. Yo diría que hoy día claramente lo que se requiere es trazabilidad del gasto público, se demuestre efectivamente que los recursos que el Estado tribute lleguen finalmente a cada uno de los fines por los cuales los ciudadanos están aportando. Francisco Chaguán, presidente y senador de RN. Buenas noches y muchas gracias por recibirnos como siempre. Muchas gracias, que les vaya bien. Chao, chao. Y vamos a hacer una pausa y vamos a volver. Espérenos. Fíjese usted que de pensiones se viene hablando hace mucho rato. No solo de AFP, que es una parte. Las pensiones es un tema mucho más amplio que las AFP. De hecho, es una alternativa, una modalidad. En una parte del mundo, en otra parte no la hay. Pensiones es el problema. ¿Cómo hacemos de las pensiones? Porque sabemos que la población, la proporción de los pasivos versus los activos está cambiando aceleradamente. Entonces, cada vez vamos a tener más personas activas laboralmente financiando personas pasivas laboralmente hablando. Entonces, este es un tema, una crujidera en el mundo entero, no es un tema de Chile. Ese es el marco. En ese marco sabemos que el sistema chileno funciona fundamentalmente con el sistema de capitalización individual, no única, pero fundamentalmente. Por lo tanto, es muy importante cómo le está yendo a esos fondos que están siendo administrados en cuentas individuales capitalizadas. Y han tenido una rentabilidad a largo plazo buena, han decaído el último tiempo, pero específicamente ahora venían con rendimientos bastante complejos, malos en algunos casos. Pero la noticia más última, y aquí me va a corregir nuestro experto invitado, que por primera vez en 7 meses todos los multifondos de pensiones registraron resultados positivos en junio. Es importante el todos porque en realidad ese rendimiento malo que le dije yo no es de todos los fondos de más de renta variable versus renta fija, pero en fin. Hablemos con Rodrigo Gutiérrez, que es gerente general de CIADES, que son consultores en estas materias. Rodrigo, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. ¿Cuál es la rentabilidad promedio del sistema desde su inicio? En un momento fue 8, ¿no? No. Nunca. ¿Cuál fue el pic? Ciertamente no. Es importante la pregunta porque yo diría que esa es la respuesta que hay que dar cuando las personas y en general la opinión pública manifiesta mucha inquietud por los resultados que hemos visto, sobre todo en los últimos años. Hemos vivido tiempos excepcionales desde la pandemia, incluso en Chile antes, desde el estallido social, que han afectado los rendimientos de los multifondos y hemos visto alta volatilidad, hemos tenido años buenos, años malos y hemos visto cómo
y la ciudadanía también lo entiende, cómo estos resultados afectan sus ahorros, que como bien tú dijiste, vienen a determinar los saldos con los cuales van a financiar sus futuras pensiones. Dicho eso, entonces importa evaluar estos ahorros en el largo plazo. Y en el largo plazo todos los multifondos muestran rentabilidades promedio reales positivas. Es decir, en los 20 años del sistema de multifondos en Chile, desde el 2002 a la fecha, el Fondo A tiene una rentabilidad promedio anual real del 3,8%, 4,8%. Inflación más. Inflación más. Y el fondo, más ese 4%. Así es. Y el fondo E, el más conservador, una rentabilidad del 3,15% aproximadamente. Ya. Entonces, esa es una primera señal que nos parece importante. En un momento, y tomando la historia larga del sistema de pensiones privado, en algún momento leí que, bueno, ya ha cambiado porque han bajado muchas tasas, entonces ya cambia el promedio, pero que la rentabilidad larga en un momento estuvo en el 7 o en el 8% o no. Sí, es probable, no tengo la cifra exacta, pero sí es un hecho, y los datos así lo demuestran, que las rentabilidades promedio anuales del sistema han venido cayendo. Es decir, y es una de las problemáticas que hoy día enfrenta la discusión en materia de pensiones. Yo creo que enfrentar estos rendimientos decrecientes en el tiempo agrega un nuevo desafío. Rodrigo, pero para entender si es que van a seguir cayendo, yo te tendría que preguntar por qué han venido cayendo, qué ha determinado que vengan a la baja las rentabilidades de los fondos. Sí, para entender esto importa primero analizar que los ahorros de las personas que están en los fondos de pensiones, actualmente en un sistema que conocemos todos, que es el sistema de multifondos, las rentabilidades dependen de los instrumentos en los cuales están invertidos cada uno de estos fondos. Entonces, habría que analizar aquello. Y en tal sentido, lo primero es decir que los fondos de mayor riesgo, como el Fondo A, por ejemplo, invierten en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero. Diciéndolo en simple, bolsas en acciones en el mundo. Y por su parte, los fondos más conservadores, como el Fondo E, todo el mundo entiende el Fondo E como el más conservador, invierte principalmente en instrumentos de renta fija, principalmente en el mercado local, es decir, en Chile. Renta fija es que usted sabe antes de tomar ese instrumento cuánto le va a rentar. En la renta variable hay un riesgo que es difícil determinar si lo va a ir bien o lo va a ir mal. Así es. Y por lo tanto, para poder analizar estos rendimientos hay que evaluar cómo se comportan esos instrumentos en sus respectivos mercados. Y lo que hemos visto es que, en definitiva, en el mundo, en los últimos años sobre todo, hemos visto cómo las bolsas han estado especialmente afectadas por fenómenos como la pandemia, por ejemplo, que significó una contracción a nivel global, y luego el proceso post-pandemia, que ha significado recuperación de las economías, pero acompañada también de un proceso inflacionario que ha obligado a los distintos bancos centrales en el mundo a aumentar sus tasas de interés. Y ese efecto ha tenido también repercusión en las bolsas internacionales y por lo tanto eso repercute evidentemente en los saldos de las inversiones que están en el extranjero. Además, y déjame agregar un elemento adicional, porque el de estar invertidos en el extranjero, esas platas luego las tienes que convertir a pesos chilenos y por lo tanto han estado fuertemente afectadas también por el dólar en Chile. Sin quererme convertir, porque no quisiera y porque creo que no es sano el que uno ande recomendando, ¿no es cierto?, cámbiese para acá. Ya tenemos experiencias de algunas instituciones, cámbiese para acá, cámbiese para allá. Esto es más serio, tiene que hacerlo gente que realmente sepa y en los momentos adecuados. También es importante que si tú dices, desde el estallido social, luego la pandemia, que vino las inflaciones, alzas de tasas en el mundo, eso es renta fija, ¿cómo el ciudadano medio, que está en los fondos más arriesgados, más variables, se podían enterar de que era un buen momento, hace 2 o 3 años, cambiarse al D y al E? Nadie nos lo dijo. Hubiese sido bueno porque nos hubiéramos refugiado en depósitos a plazo, por ejemplo, con rentas fijas, altas, porque a la inflación, altas tasas, altos retornos. Pero nadie nos lo dice. Esa libertad desprotege a algunos ahorrantes, ¿o no? Yo creo que esa es una crítica que legítimamente se le ha hecho al sistema de multifondos, en virtud de lo cual se han hecho propuestas alternativas para sustituir o hacer mejoras de este sistema de multifondos. Porque hay asimetría en la información. Hay porque yo no puedo competir información contigo, que tú eres un experto, y yo no sé cuándo cambiarme, ni voy a andar siguiendo cualquier página web que me dice que me tengo que cambiar porque salió el sol. ¿Te fijas? Y tú sí sabes y tomas la determinación y yo no la tomo. Sí. Déjame desmenuzar un poquito esto que tú acabas de señalar, porque la verdad es que el sistema de multifondos supone la posibilidad de que las personas vayan cambiándose de fondos, desde fondos de mayor riesgo a fondos más conservadores en la medida que avanzan en su edad. O
Sabemos que en el largo plazo los fondos más riesgosos van a rentar más que los fondos más conservadores y por lo tanto la invitación es a que las personas que son jóvenes puedan tomar posición en estos fondos de mayor riesgo como el fondo A o el fondo B y en la medida que se van acercando a la edad de jubilación vayan transitando paulatinamente, gradualmente hacia fondos más conservadores que se supone que tienen un comportamiento más estable en el tiempo. Dicho lo anterior, la lógica que está subyacente al sistema de multifondos supone que las personas, por lo tanto, hacen este tránsito, pero siempre siguiendo una lógica de largo plazo. Es decir, este sistema no está pensado para, lamentablemente, lo que vimos que fue lo que algunos sugirieron hacer en los años previos en torno a tratar de hacer ganancias de corto plazo, tratar de hacer una pasada, entre comillas, o arrancar de pérdida y ir del fondo A al fondo E o del E al A y viceversa. Distintos estudios de la Superintendencia de Pensiones mostraron ex post que todas las personas que siguieron estas recomendaciones en definitiva no le ganaron al mercado. Y por lo tanto el sistema, si bien es cierto lo que tú señalas, para las personas probablemente es difícil tomar este tipo de decisiones porque se enfrentan a una decisión compleja con asimetrías de información, de conocimiento, de información. La invitación es a decirle a las personas que la lógica nunca fue que buscaran cambiarse de fondo. Pero hemos visto tal volatilidad que sería bueno haber tenido un mejor consejo, serio. Tuvimos consejos no serios. Claro. Y eso llevó, evidentemente, a la autoridad a regular y a establecer requisitos muy exigentes que finalmente determinaron de que los terceros que hacían recomendaciones dejaran de operar en el mercado. Y lo que hemos visto es que el número de traspasos que las personas hacían desde un fondo a otro hayan caído de una manera muy significativa a niveles incluso prepandemia, porque fue justamente en los periodos de pandemia donde esta conducta de las personas que las perjudicó finalmente, fueron las que se manifestaron con más fuerza. La invitación entonces, y eso es lo que habría que hacer, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿qué se le recomienda entonces a una persona? La primera recomendación es entender de que el sistema de ahorro para las pensiones sigue una lógica de largo plazo, es decir, las personas ahorran a lo largo de toda su vida laboral, desde que ingresan al mercado del trabajo a los 20 y tantos años hasta los 60 y tantos años, por lo tanto, durante 40 años, ahorran obligatoriamente parte de su sueldo para financiar un saldo que luego permitirá financiar un flujo de pensiones futuras. Dicho eso, es importante que las personas sepan primero en qué fondo están, en qué FP están, si están bien ubicados de acuerdo con su edad, pero bajo esa lógica también tengan la tranquilidad en términos de poder saber de que en el largo plazo la teoría y la evidencia empírica demuestran de que todos los multifondos tendrán y tienen a la fecha en 20 años de su existencia rendimientos positivos. Entonces, ¿qué es lo que uno debiera esperar? Primero es saber... Relativamente similares en los 20 años. Relativamente, 2,4%, no es tan... Bueno. 3,15, el más conservador, 4,8 en este momento, el más riesgoso. Es bastante la diferencia. Sí, entonces, la invitación es no a cambiarse de fondo, no a hacer ganancias de corto plazo, como lo recomendaron en años previos algunos actores en el mercado, sino que más bien tener la tranquilidad de que sus ahorros van a rentar positivamente en el largo plazo y sí preocuparse, evidentemente, en qué administradora estoy, si estoy en el fondo que me corresponde de acuerdo con la edad, y desde ahí quizás moverse en el margen en función de cuál es el grado de tolerancia al riesgo que una persona tiene. Esto es importante porque en el mundo de las finanzas, y esto no es tan sofisticado y por eso me atrevo a compartirlo con la gente, se habla de la tolerancia al riesgo del perfil de riesgo. Claro. Es decir, hay personas, y en la misma televisión, cuando salen los colegas, ¿verdad?, a preguntar a la calle sobre las personas, qué sienten cuando ven esta volatilidad en los fondos, algunos contestan y dicen, perdí mucha plata y están muy afectados por ello. Sin embargo, hay otras personas que, sin embargo, se manifiestan tranquilos. Eso tiene que ver con la tolerancia o el perfil de riesgo que cada uno tenga y en función de eso alguien podría optar por permanecer más tiempo en un fondo de mayor riesgo sabiendo que en el largo plazo se va a recuperar o bien otro optará por estar en un fondo más conservador que sabe que va a tener menor rentabilidad pero tendrá un comportamiento más estable en el tiempo. Claro, aquellos que están en mayor riesgo y están pasando por un bache han de saber que no hacen la pérdida si no han vendido, porque en el largo plazo puede recuperarse y la tendencia, por la cifra que indicas tú, histórica, es que tienden a recuperarse. Así es. La pérdida la hacen cuando alguien despavorido sale a vender. Así es. En una baja, porque va a vender con el precio más bajo. Pero, en fin, no hay que dárselas de experto cuando uno no lo es. Hay que dejar que los expertos lo hagan. Dime una cosa, ¿qué es lo que indica la reforma o las discusiones? ¿En qué va la discusión de reforma? Que a veces nos perdemos en tanto tiempo ya y uno no sabe si se avanza o no y si vamos a lograr o no.
porque se habla de lagunas, se habla de un montón de cosas, pero sobre multifondos, ¿cuál es la propuesta que hoy día parece más consensual? Bueno, existe una crítica transversal al sistema de multifondos que yo creo que tiene algunos elementos válidos o que la hacen legítima la crítica, que es la que tú señalas, que en definitiva en el ejercicio de elegir de las personas han tomado malas decisiones, producto de que han sido de alguna manera capturados por estas recomendaciones de terceros que habían en el pasado. Básicamente agentes de mercado que le decían a la gente cámbiese de un fondo a otro. Afortunadamente ellos no están. También las personas fueron víctimas de una recomendación que hizo hace algunos años también atrás el movimiento No Más AFP, cuando hizo que las personas fueran por el fondo E y perdieran la posibilidad de recuperar las pérdidas que habían tenido esas mismas personas cuando estaban en los fondos más riesgosos. Por lo tanto, hay una crítica en ese sentido. Se plantea entonces reemplazar el sistema de multifondos, esto es lo que está en el proyecto del gobierno, por un sistema de fondos generacionales. ¿Qué significa esto? Que las personas ya dejan de elegir, ya no tienen esta opción de elegir entre el sistema de multifondos actual, sino que más bien sus ahorros van a un fondo, que es un fondo generacional que ajusta el portafolio de sus instrumentos en una relación de rentabilidad y riesgo de acuerdo con eso. ¿Te parece bien eso? Una persona entra a un fondo cuando es joven, que es más riesgoso, naturalmente, y que ese mismo fondo es el que acompaña a la persona y que va cambiando su composición. Suena bien, pero no es muy libre, nos genera mucha libertad para algo que es de la propiedad de cada persona. Cada persona tendrá que saber y asumir qué riesgo corre. A lo mejor hay que ampliar un poco la brecha de opciones. A mí me tocará en el fondo D, por ejemplo, por edad, decirme, bueno, usted no va a poder estar en el A, pero a lo mejor puede estar en el E o en el C. Moverse para uno por lado, no sé si se entiende. Sí. Pero dar algún margen de libertad con los recursos propios. Tiene ventajas y desventajas. Nos parece que la propuesta de fondos generacionales que hace el gobierno tiene la ventaja de quitarle el peso de la decisión en asimetría de información a las personas. Pero tiene, a mi juicio, y tú también lo has señalado así, la gran desventaja en términos de que reemplaza la posibilidad de elegir de las personas por una lógica de tutela, es decir, alguien que ya no es la persona, elige por la persona. A nosotros nos parece que eso es un retroceso desde el punto de vista del derecho a elegir. Cuando hablamos de que detrás de esto hay propiedad privada de los fondos, propiedad individual, porque son los ahorros de las propias personas, creemos que las personas debieran poder elegir el destino de sus ahorros y eventualmente aquello podría derivar en elegir entre un sistema de multifondos con correcciones y también la posibilidad de elegir también libremente por un sistema de fondos generacional en el cual la persona en definitiva delega en un tercero la administración de su fondo de ahorro para la vejez. Rodrigo, y aquí te voy a pedir la bolita de cristal, aunque es imposible. Hoy día escuchábamos, ¿fue hoy? Sí, hoy entrevistada en el Mercurio venía Stephen Griffin Jones, que es una de las consejeras del Banco Central, diciendo que pronto viene una baja en las tasas de 50 puntos o más quizás. Y sabemos que como está la inflación un poco más domada, vamos a ver en el mediano y largo plazo una baja en las tasas. ¿Qué debiera indicarnos las rentabilidades de los distintos fondos? ¿Qué va a pasar con la baja en las tasas? Con la baja de tasas que seguramente se van a empezar a dar, dicho por el propia consejera del Banco Central. Sí, es difícil anticipar los efectos de los mercados, como tú acabas de decir, pero evidentemente el proceso de política monetaria contractiva que ha llevado el Banco Central durante este último tiempo para contener la inflación, es decir, que llevó la tasa a más de 11%, que ha dado efectos producto de que ya estamos observando un proceso de contención del fenómeno inflacionario bajo los 2 dígitos, ha llevado a que incluso la última decisión del Consejo del Banco Central ya no fue unánime y por lo tanto sabemos de que probablemente en julio o a más tardar, en los próximos meses vamos a tener una baja, no sabemos cuánto. Ahora, ni cuándo ni de cuánto. Ni cuánto, efectivamente, pero va a bajar porque el fenómeno inflacionario ya se está controlando. Se está controlando acá, en Europa y en Estados Unidos todavía van hacia el alza eventualmente, pero en definitiva eso va a tener impacto en los mercados, va a tener impacto en los mercados financieros y por lo tanto va a tener impacto en los instrumentos en los cuales están invertidos el sistema de multifondos chileno y por lo tanto los ahorros de las personas para sus futuras pensiones. Entonces, ¿debiera ser un buen momento para estar en un fondo un poco más riesgoso que conservador? Entonces, cuando bajan las tasas, como ya estamos viendo, por ejemplo, durante este mes,
producto de que el mercado ya está anticipando esta rebaja en las tasas de política monetaria del Banco Central, es que los fondos más conservadores se ven beneficiados. Y eso explica lo que ha pasado durante este mes con la rentabilidad positiva de los fondos más conservadores. Por lo tanto, en la medida que bajen las tasas o sigan bajando las tasas, deberíamos esperar, por lo tanto, también una recuperación paulatina, gradual, de las pérdidas de los fondos conservadores que hemos visto en los años previos. ¿Qué pasa a nivel global? En la medida que bajan las tasas de interés también, esperamos que las distintas bolsas en el mundo sean reflejo también de lo que ocurre en los mercados reales, producto de la recuperación global, y por lo tanto eso también finalmente arrastre a mejores rendimientos y podamos ir pasando de una vez por todas lo que hemos visto durante estos últimos años desde la pospandemia a nivel global. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, María. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Ya estamos de vuelta en Vía Pública y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Bono invierno, 60.000 pesos con el RUT. Revisa si es para ti. 24horas.cl tiene todos los detalles para estar atentos con este bono invierno. No se lo pierdan, porque ahí estarán las formas de cobrar, las formas de acceder a él. Vamos a revisar el tiempo, ¿qué le parece? Bueno, la temperatura de este momento en la región metropolitana es de 4 grados con 6 décimas y el cielo está parcial. El pronóstico para mañana y pasado en esta región capital es de jueves, cielo parcial, máxima de 16 grados, pero el viernes despejado y 21 grados de máxima probable, esto en Santiago, región metropolitana. Vamos a otras dos regiones, Pica, mire usted, la región de Tarapacá. Pica tendrá cielo despejado y una máxima de 30 grados. Temuco, en la Araucanía, en cambio tendrá frío, 13 grados, cielo parcial. Y de fondo escuchamos, ya lo descubrió, ¿cierto? Porque uno de los cantantes más influyentes de los últimos años, ídolo para muchos, lo muy querido, Elmer Figueroa, popularmente conocido como Chayanne, cumple hoy 55 años. Como solista ha lanzado 22 álbumes de estudio y se estima que ha vendido entre 15 y 40 millones de discos a nivel mundial, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas. De fondo escuchamos Torero, uno de los éxitos clásicos de Chayanne. Fue lanzado en el 2002 y se convirtió en un éxito en toda Latinoamérica. Como sencillo, forma parte de su disco Grandes Éxitos y alcanzó a ser nominado al Grammy Latino como Mejor Video Musical Versión. Con Chayanne entonces nos despedimos de Vía Pública hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. En noviembre hasta enero, si que te necesito, y de junio a febrero.